Hola mis queridas y queridos, nuevamente aquí en el podcast de información sobre tu migración y tus derechos y cómo puedes hacer para sobrevivir en Suiza. Pues hoy les traje el tema, estoy chequeando aquí mis notitas, el tema de los diferentes permisos de residencia y de trabajo que hay en Suiza, ¿vale? Empezamos con el más básico, que sería el permiso L, la estancia corta, el Kurzaufenthaltsbewilligung. El permiso L es para estancias cortas, normalmente menos de un año. Normalmente te lo dan por 6 meses. Lo reciben las personas que tienen un contrato de trabajo temporal, proyectos específicos o quienes están en Suiza por un periodo limitado. Características: duración hasta 12 meses, renovación posible pero no garantizada, estabilidad a largo plazo. Se entrega sobre todo para empleos temporales o contratos a corto plazo. Este permiso con el que muchos extranjeros comienzan, ¿no? Pero este permiso se los dan, ojo, a extranjeros de la Unión Europea, o sea, España, Portugal, Italia, a gente que tenga pasaporte de la Unión Europea. Si ustedes vienen de Sudamérica directamente con el pasaporte sudamericano, olvídense, no aplica para ustedes porque ustedes primero, dependiendo del país, claro está, necesitan una visa de entrada y ustedes entran como turistas, no entran con visa de trabajo. O sea, Sudamérica y otros países y otros continentes como África o Estados Unidos necesitan, antes de entrar a Suiza la intención de trabajar, necesitan una visa de trabajo, ¿vale? Esto no se aplica para la gente que viene de Sudamérica, solamente para los ciudadanos de la Unión Europea. Es como un permiso para que pruebes las aguas en Suiza, ¿no? Si tienes un contrato no fijo, así como dice aquí, temporal, pues te van a dar el permiso por este espacio de tiempo de 6 meses a 12 meses. Si al finalizar los 6 meses o los 12 meses el trabajo te da un contrato fijo, es entonces cuando vas a pasar a la residencia B, en caso de ser ciudadano europeo. Nuevamente, el permiso B es uno de los más importantes porque significa residencia renovable a nivel anual. Las características: duran normalmente un año, se renueva cada año, pero si eres ciudadano de la Unión Europea, te lo dan, si tienes un permiso, si tienes un contrato de trabajo permanente, te lo van a dar por 5 años. Se otorga a personas con contrato de trabajo estable, reunificación familiar, estudios o motivos particulares. Permite vivir, trabajar, circular libremente dentro del cantón donde fue emitido. Es el permiso típico que reciben los ciudadanos de la Unión Europea o países con acuerdos especiales, ¿vale? Aquí les voy a hacer una pequeña aclaración, un paréntesis. Si tenemos a un suizo que se casa con una colombiana, por decir algo, la colombiana viene para Suiza, pues a la colombiana le van a dar el permiso B y lo tiene que renovar cada año. Pero si la colombiana se casa con un italiano que tiene el permiso B de 5 años, a la colombiana le dan un permiso B de 5 años, ¿vale? Ustedes dicen, pues mejor entonces casarse con un ciudadano de la Unión Europea. No necesariamente, porque fíjense, aquí viene el pequeño truco. Si la colombiana se casa con el suizo y le da un permiso B de un año, tiene que renovarlo cada año, depende ese permiso B de la colombiana de que esté casada con este suizo, porque el motivo por el cual le han dado el permiso es el casamiento con el suizo, ¿ok? Si se llega a separar antes de los 3 años, entonces la colombiana tiene el derecho de negarse al divorcio durante 2 años, pero si sale de la casa y deja de estar registrada bajo el mismo techo con el suizo durante ese espacio de separación y no tiene un trabajo formal, no tiene adquisición, vive del aire y de la fantasía, entonces puede ser que la policía de migración le diga a la colombiana que tiene que salir del país, ¿vale? Pero si la colombiana se separa después de 9 meses de haberse casado con el suizo, pero está integrada, tiene un trabajo, está produciendo y se niega el divorcio durante 2 años, tiene 2 años de tiempo para poder integrarse más y al tercer año, cuando ya se divorcie y tenga que renovar el permiso B, pues pida un permiso C o pida una renovación de un permiso B por otro año. Y así la pueden tener renovando permiso B hasta que esté unos 6, 7 años en Suiza y podría pedir el permiso C para después pedir el pasaporte. Pero eso depende mucho de la integración, en este caso, de la colombiana. ¿Me explico? No tanto de estar casada o no estar casada con el suizo.
Como ya les expliqué antes, hay lo que se le conoce bajo las leyes civiles de Suiza como los matrimonios verdaderos, ¿no? Que son a partir del tercer año. No es que se diga que un matrimonio de menos de 3 años no ha sido un matrimonio verdadero, sino que se distribuye más todo lo que tiene que ver con las pensiones, con pago de alimentos, a partir del tercer año. Entonces, esto sería con el permiso B. Ahora, que si la colombiana se casa con, les estaba diciendo, con un italiano que tiene permiso B por 5 años, a ella también le dan un permiso B por la duración del permiso B del italiano. Pero si el italiano decide, qué sé yo, no me renovaron el contrato laboral y me quedé sin trabajo, entonces el permiso de residencia de trabajo de su pareja también corre riesgo. ¿Ok? Si la colombiana se separa del italiano en un año de tiempo o un año y medio de tiempo, entonces allí se empeora la situación porque no tiene motivo más para estar en Suiza. O sea, no está casada con un suizo, está casada con un colombiano que tiene un permiso B. ¿Me explico? Y allí la migración sí que no va a tener perdón y le va a pedir a la colombiana o a la persona en cuestión que salga de Suiza. Entonces, son cosas, ¿no? Y si, por ejemplo, el italiano decide, me voy de Suiza y entrego el permiso B, la colombiana se tiene que ir con el marido. No se puede quedar en Suiza. ¿Ven? La otra cuestión es que si te casas y la persona con la que te casas y es el motivo por el cual has venido a Suiza, a vivir en Suiza y a trabajar en Suiza por estar con tu pareja, vive en un cantón X, la persona que adquirió ese permiso B, ¿no? La persona que viene de Sudamérica, de África, de otro continente, necesita quedarse en ese cantón. O sea, si te ofrecen un trabajo en otro cantón, no puedes ir a trabajar porque tu permiso está sujetado al cantón de residencia de la persona que te trajo al país, de la persona con la que tú estás viviendo. Entonces es súper importante tomar en cuenta estos detalles para que luego no se apresuren o cambiándose de casa o intentando buscar otros trabajos o separándose y tal, sin tener en cuenta que hay estos riesgos, ¿no? Seguimos acá. El permiso, sí, exactamente, dice, permite trabajar libremente en el cantón que fue entendido, exactamente. El permiso C es el Niederlassung Bewilligung, que sería la residencia permanente. El permiso C es el más deseado, obviamente, porque ya ahí ya no te sacan, ¿no? Es la residencia permanente. Características. Normalmente se obtiene después de 5 a 10 años dependiendo de la nacionalidad. Permite cambiar de cantón sin restricciones. Puedes trabajar como quieras, sin necesidad de autorización previa. Es lo más cercano a ser ciudadano suizo, pero sin el pasaporte. Quien tiene permiso C está prácticamente establecido de manera indefinida. ¿Ok? Pero para llegar al C es todo un proceso. ¿Vale? Empecemos con que tienes que estar súper integrado para que te den el C. Tienes que hablar muy bien alemán, tienes que tener un buen trabajo, no puedes tener deudas, no puedes tener Betreibungen, no puedes tener antecedentes penales. Esa es la otra, con el permiso B, gente. Si tienes un antecedente penal, la migración luego no te renueva el permiso. O sea, tienes que ser un santo, pasártela súper tranquilo. Luego, cuando tienes el C, ya es difícil que te saquen del país, a menos que seas recurrente a un nivel penal y estés jode que jode y pases más tiempo en la cárcel que afuera, ¿no? O dependas del servicio social. O sea, hay cosas que Suiza no perdona. Que tomen dinero del departamento social, que dependan del Estado, que cometan crímenes. Bueno, ¿a quién le va a gustar que uno cometa crímenes? O sea, estamos de, de, de huéspedes en una casa que no es nuestra y vamos a embarrarla. No, pues, o sea, obvio que te van a sacar. A mí no me gustaría que vengan a mi casa y que me destruyan la casa, ¿no? Es que me parece lo más normal. Pero volviendo al tema del permiso, si tienes el B y estás casado con un suizo, y tienes el B y estás 5 años casada, no implica inmediatamente que te vayan a dar el C. Depende mucho de tu integración, depende si estás trabajando o no, etcétera, etcétera. Otra cosa, que mucha gente confunde, no, es que yo ya tengo el C y llevo, no sé, 10 años casada con el suizo, ya me tienen que dar el pasaporte. Tampoco. El pasaporte es por mérito. El pasaporte, a pesar de que estés casada con un suizo, no significa que te vayan a dar el pasaporte porque eres bonita. No, te dan el pasaporte porque estás integrada, porque sabes las leyes, porque sabes de política, sabes cuántos ministros tiene Suiza, porque Suiza no tiene un presidente, tiene ministros. ¿Qué ministros son?
¿Cuántos Bundesstaaten hay en Suiza? ¿Cuántos cantones federales tiene Suiza? ¿Cuándo se fundó Suiza? O sea, tienes que saber cosas del país donde vivís. O sea, no puedes decir, no, porque me casé y ya, me lo van a dar. No, así no funciona. Yo tuve una clienta que tenía como 15 años de casada y tenía permiso C hace como unos 7 años, 8 años, ¿no? Y la man dice, pero ¿por qué no me han dado el permiso? Así que ella se fue a la Gemeinde y pidió, no el permiso, sino el pasaporte, ¿no? Porque tenía el permiso C. Y la Gemeinde le dijo, no, usted no habla ni un ápice de alemán, ni un ápice de italiano y menos de francés. O sea, ninguno de los idiomas oficiales del país. Está casada con un suizo, tiene el permiso C. No tiene deudas, o sea, no tiene deudas increíbles. O sea, le podríamos autorizar el pasaporte, pero usted no tiene la más mínima idea de quién es el Bundesrat actualmente. Entonces son cosas así, ¿no? Que tienes que esforzarte y mostrarle al país que te interesa el sitio donde estás viviendo, porque al final si te dan el pasaporte eres suizo, y si eres suizo, pues tu responsabilidad es votar como lo hacen todos los otros suizos, pagar impuestos, esforzarte por tu país y estar ahí por tu país, ¿no? Si no, ¿para qué? Entonces, por ese lado, tengan muy en cuenta que una cosa no implica la otra. O sea, no es un proceso de implicación o de asunción, es un proceso bastante engorroso y, bueno, difícil en ciertos casos. Tenemos el permiso G, que son trabajadores fronterizos, Grenzgängerbewilligung. Es difícil alemán, ¿no? El permiso G es para personas que viven en un país vecino como Francia, Alemania, Italia o Austria y que trabajan en Suiza. Deben regresar a su país de residencia al menos una vez por semana. O sea, es venir y volver. Es muy común en zonas como Ginebra, Basilea, Lugano o el cantón Baden. Permite trabajar en Suiza sin necesidad de mudarse. Es ideal para quienes quieran aprovechar el salario suizo para mantener su vida en un país vecino. Eso también es bastante porque sale mucho más barato alquilarse un apartamento en Alemania que en Zurich, obviamente, ¿no? Entonces puedes vivir durante la semana en Zurich y te vas a Alemania y vives allá, o sea, pagas allí tus impuestos, pagas tu renta, tienes tu casita, etcétera. Y no tienes que pagar la Krankenkasse, pero tienes que llevar un comprobante que Alemania te cubre los seguros médicos, ¿no? Y que si tienes alguna situación, un accidente, porque ese es otro tema, gente. Si tienes un accidente y no estás asegurado, eso te va, uy, ni les digo cuánto les va a costar porque se asustan. Y Suiza no está dispuesto a pagar accidentes de nadie. Por eso es que hay el Krankenkasse, ¿no? Entonces tienes que llevar comprobantes que estás asegurado en todo sentido y que si te llega a pasar algo, Suiza no tiene que hacerse cargo. Así te perdonan el no tener un Krankenkasse, o sea, un seguro médico en Suiza por los días laborales que llevas allí. Pero si trabajas para una empresa suiza, normalmente, en la regla, la empresa suiza tiene que asegurarte por accidentes de trabajo, ¿vale? Si trabajas en la construcción, obviamente que la empresa tiene que asegurarte por accidentes laborales. No puedes trabajar si no tienes un seguro de accidentes. Pero sobre los seguros vamos a hablar en otra ocasión. Pero ese es el Grenzbewilligung, ¿no? Y el Grenzbewilligung sirve durante el tiempo que tú estés trabajando para la empresa suiza, ¿vale? Bueno, aparte de lo de la Krankenkasse, el seguro de accidentes, es lo que tienes que tomar muy en cuenta. Seguramente el trabajo, si tienes un Grenzbewilligung, te va a cobrar un Quellensteuer, que sería el impuesto a la fuente. Ese impuesto a la fuente te lo deducen todos los meses de tu salario en base a lo que tú estás ganando y en base al cantón donde tú estás trabajando. O sea, hay cantones que te cobran el 1,5, otros que te cobran el 5, otros que te cobran inclusive más, hasta el 10% del salario. Y te quitan esa cantidad todos los meses entre el seguro para enfermedades, no, el seguro para accidentes de invalidez, la pensión para el momento del retiro, todas esas cosas, ¿vale? Y cuando te están sacando los impuestos de la fuente, tienes que averiguar si en Alemania, ya pagando impuestos en Suiza, tienes que pagar los impuestos a ellos en el país donde tú estás viviendo, ya sea en Alemania, Francia, Italia. De la misma manera, puedes recuperar pagos extras que hayas hecho en el pago de la fuente cada año en marzo, pero es un formulario especial que tienes que llenar y presentarlo en marzo para que ellos te devuelvan gastos como transporte, comida, el lugar donde estás quedándote a dormir cuando trabajas en Suiza,
todo esto son gastos que implica el hecho de trabajar en Suiza, pero de vivir en otro país. ¿Entienden? O sea, ustedes pueden deducir de ese impuesto a la fuente todos esos gastos, pero tienen que ponerse pilas, guardar todos los recibos y pedir el formulario para reclamar la restitución de los gastos hechos al impuesto de la fuente, ¿vale? Cada año en marzo. Seguimos acá. Permiso F son para personas admitidas provisionalmente. Este permiso se otorga cuando una persona no puede ser deportada por razones humanitarias o legales, pero tampoco recibe asilo completo. Características: no es asilo, se renueva cada año, permite trabajar, pero con ciertas restricciones. Es un estatus transitorio, es una protección temporal hasta que se resuelva la situación del país de origen. ¿Cuándo les dan esto? Eso, gente, lo decide los departamentos altos de la migración. No es un permiso que tú vas porque vengo de Colombia o vengo de Ecuador y está la cosa difícil, entonces pido ese permiso y me lo van a dar. No, todos los permisos en generales lo tramita la migración. Y ese permiso en particular es un permiso que se hace a un nivel más alto de migración, porque vienes de un país o vienes de una situación de riesgo, entonces tendrías que prácticamente aplicar a una línea de asilo, ¿no? Hasta que la migración decida si te van a dar el asilo, si te lo conceden o no te lo conceden. El permiso N, solicitantes del asilo. El permiso N es para quienes están en proceso de pedir asilo. Las características: no es un permiso de residencia o trabajo estándar. El derecho a trabajar depende del cantón. Se mantiene mientras se analiza la solicitud del asilo. Es un permiso puramente administrativo. ¿Ven? El hecho de que les den un permiso no significa que automáticamente pueden trabajar. Si ustedes vienen aquí en calidad de asilados y piden asilo porque en el país de origen está fatal, ustedes están en un proceso de la migración en que la migración decide reconocerlos o no oficialmente como asilados políticos. Si los reconoce, reciben un permiso y pueden trabajar. Si no los reconoce, ustedes tienen que esperarse hasta que esa decisión caiga. Y todo ese tiempo ustedes no pueden moverse del cantón donde están, del área donde la migración los ha puesto, y no pueden trabajar de ninguna manera. O sea, el Estado se encarga de darles una ayuda económica para que ustedes puedan cubrir gastos básicos, ¿no? El resto, como el seguro de enfermedades y esas cosas, se los da la migración también, y también les paga, hasta donde yo sé, un curso de alemán. Tenemos aquí el permiso S, protección temporal. Este permiso existe para situaciones especiales como conflictos armados, donde un grupo de personas necesita protección urgente. Características: permite vivir y trabajar en Suiza temporalmente. Es un permiso rápido y humanitario, no implica asilo permanente. Fue el permiso usado para ciertos grupos de refugiados en la crisis reciente, como con Ucrania y eso. Si están dando ese permiso para las crisis ahora conocidas como en Venezuela y tal, o en Ecuador, no sé decirles, porque ya les digo, depende del caso, depende del país, depende de muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué les iba a decir? Se me fue ahorita la paloma. Pero bueno, es prácticamente esto, gente. Y, ya, que depende de cada cantón las leyes de migración. O sea, las leyes de migración, por encima son prácticamente iguales, ¿no? Pero son adaptables o son flexibles, ¿no? Se las pintan un poquito de diferentes matices dependiendo del cantón. Entonces, no asuman que lo que le pasa a fulano le pasa a mengano. No. Depende de donde fulano vive, depende de la situación de la que fulano esté viniendo y de la situación de la que ustedes estén viniendo. Los casos, gente, no son iguales, no son comparables unos con los otros, ¿vale? Así que no se dejen llevar porque a mi vecina le fue bien, a mí también me tiene que ir bien. No, por allí tu situación es completamente distinta, tú eres otra persona, tienes otra situación. Tu background es completamente diferente al background de la vecina. Así que antes de asumir y de seguir una ruta que siguió fulano mengano, infórmense bien cuál es la ruta para ustedes que sirva y que rinda y que sea sostenible, ¿vale? Porque una cosa es apenas llegar y ya a ver qué pasa. No, una cosa es que escoger una ruta que sirva para ustedes y que sea sostenible, ¿vale? Porque a veces las rutas sostenibles se demoran un poco más, son un poco más engorrosas o tienen más trayectoria, pero valen más la pena, porque al final con esas rutas son las que ustedes consiguen quedarse en el país y producir y llevar una vida mejor. Que a eso es lo que estamos apuntando todos al final, ¿no?
Pues nada, mi gente, esto es sobre los permisos. Espero que les haya servido un poquito de idea. De aquí saldrían un millón de cosas, pero espero que ustedes me hagan preguntas y yo poder ir y responder las preguntas que ustedes me están haciendo o que ustedes me quieran hacer para poder ir fijo a ciertas cosas y no repartirme en la vía galáctea sobre, sobre temas que por allí no son relevantes, ¿vale? ¿Qué más les quería contar? Pues nada más, les deseo que tengan un muy buen día o noche, depende de dónde me estén viendo. Y pues nada, chicos, ya saben, si deciden venir a Suiza, averigüen, infórmense bien, no asuman, sino que tengan conciencia y hechos. Todo en papel, porque aquí en Suiza todo es escrito, todo es en papel, y no que a mí me dijeron que la vecina le pasó. No, así no funciona. Tiene que ser todo en papel, todo legalizado, todo puesto. Esa es la manera mejor, la más rentable y la más sostenible para estar aquí en Suiza. Un abrazo, se los quiere mucho y espero escuchar de ustedes muy pronto. Denme un like, abónense y repartan el vídeo a todo el mundo, porque más gente, más información, más logramos. Un beso.